La estética del abyecto y el COVID-19. En las reflexiones surgidas en los cursos de estética que he impartido, se llegó a la conclusión que los medios de comunicación masiva expresaban una perspectiva sobre la situación del COVID-19 bajo claves asociadas al romanticismo, el cual promueve en estas ideas lo siniestro, lo sombrío y lo monstruoso, afín al nacimiento de obras literarias clásicas y populares como Frankenstein y Drácula. Esta estética de lo sublime y lo monstruoso fue una reacción al racionalismo y también una manera de permitir que la imaginación se mezclara con la realidad tradicional de mundos culturales fantásticos y que Harpur lo reconoce como el mundo de los seres féricos común a toda cultura. Cabe decir que la intención de asociar al COVID-19 con las ideas de seres fantásticos y siniestros, junto a un contexto de terror, parece no ser espontánea ni tampoco accidental. Se trata de un dispositivo hegemónico que buscó instaurar un solo imaginario y un sentido que debía orientar los mensajes difundidos por los medios de comunicación para la identificación de ese virus. Se presume que así fue como se convocó primero a lo sublime a través del miedo y la muerte, con el fin de controlar los contagios. Pero no fue suficiente ese tipo de contenidos y tonos elegidos para detener a las poblaciones en casa. Por eso, y en un segundo momento, se utilizó la estética de lo abyecto para relacionar los contagios con algo no solo peligroso, sino también repugnante, asqueroso y perverso. Así se instauró a un otro del que se debe de rehuir. No hay que olvidar que lo sublime convoca en ocasiones a lo abyecto. Así ciertos cuerpos fueron estigmatizados y su marca determinó la diferencia entre un yo idealizado, bien portado, que acata las normas, versus el otro abyecto, rebelde, irreverente. Por lo dicho, el objetivo de este trabajo es describir una concepción del cuerpo enfermo por el COVID-19 o expuesto a él con base en la estética de lo abyecto presente en mensajes dominantes en México, para la visibilización de un aparente sentido construido ideológicamente y que provoca acciones violentas. De lo abyecto, dice Cristeva, que no es un objeto y solo tiene una cualidad de este, la de oponerse al yo. Lo abyecto, objeto caído, es radicalmente un excluido. Cierro cita. Es decir, es lo que se expulsa, lo eyectado, lo que hostiga, y por eso es repugnante. Está fuera de lo normado, es impuesto por el poder y lo enfrenta, lo desafía. Por eso el abyecto es lo opuesto al superior. Algo a destacar es que no es por lo tanto la ausencia de limpieza o de salud lo que vuelve abyecto, sino aquello que perturba una identidad, un sistema, un orden. Eso dice Cristeva. Lo cual implica que la abyección es algo negativo del yo, pero también lo contrario a lo instituido y lo hegemónico. Por lo mismo es algo que implanta el poder o el simulacro de este. Se distingue entonces a la abyección como una reacción inmediata, pero también es una reacción impuesta hacia lo otro. Así, lo otro se sabe distinto y puede ser concebido abyecto. Cuando así se piensa, provoca la represión, inclusive con violencia física. En ese sentido, y para el tema que se plantea, el otro que interesa es el señalado de manera violenta como un tipo de cuerpo contaminado, enfermo, repugnante, que instaura e idealiza por oposición al cuerpo limpio, sano, deleitable. Pero esta categorización no es algo que surge de manera inmediata, ya que más bien se trata de un sentido que brota por la imposición de un dispositivo ideológico negativo instaurado para la represión, que seduce y hace creer que eso que se dice es el sentido correcto. Tal seducción se utiliza para ocultar propósitos hegemónicos y su blanco busca provocar reacciones en aquellos que se mueven bajo un plano aspiracional. Querer ser sano, querer ser siempre joven, querer ser atractivo, querer ser poderoso, querer. Bifo pregunta, ¿y si esto fuera la vía de una salida que no conseguíamos encontrar y que ahora se nos presenta en forma de una epidemia psíquica, de un virus lingüístico generado por un biovirus? Entonces parece que se construye un sentido con base en la falsedad y la mentira, y se infiere de eso que la abyección impuesta ideológicamente es un dispositivo potente que busca movilizar a las poblaciones en la ruta de interés
de ciertos grupos privilegiados. Esas rutas son infinitas, pero en el caso del escenario reconocido en la pandemia del año 2020, se distinguen sobre todo el desprecio hacia ciertas poblaciones, las nuevas rutas de consumo esenciales para la vida, la denominada nueva normalidad, entre muchas otras. Pero, ¿qué otros discursos distintos existen sobre el COVID-19? Ante una semióspera de sentidos sobre el virus que se presume ideológicamente relacionado con lo abyecto, existen otras perspectivas como la de CISEC, quien señala, el coronavirus está en todas las noticias y no pretendo ser un médico especialista, pero hay una pregunta que me gustaría plantear. ¿Dónde terminan los hechos y dónde comienza la ideología? Cierro cita. Él recuerda que los medios de comunicación masiva han abrazado un supuesto ideológico de presentar al COVID-19 desde un horizonte, pero que difiere de otros. El horizonte que aquí interesa es el que instaura la abyección, pero se deben de reconocer otros más. Por eso la pregunta de CISEC debe de invitarnos a indagar posturas disidentes sobre el tema y ahora se exponen solo algunas de ellas, de un amplio espectro existentes. La primera cuestiona sobre quiénes salen beneficiados por esta pandemia y su construcción de sentido. La respuesta es que algunos grupos y a costa de los ingenuos y más necesitados. Específicamente, entre los favorecidos se encuentran las farmacéuticas y los medicamentos que promueven para atenuar los problemas que genera el COVID-19. Al respecto, dice Navarro, la indefensión de la población mundial está basada en el modus operandi de las empresas que controlan la producción de estos fármacos y vacunas. Cierro cita. Aida Benton ofrece otro punto sugerente al recordar. La cuestión aquí es cómo se intercambian las personas con el virus, que es lo que implica el lema, no soy un virus. Los virus viven en los cuerpos y cuando las políticas están orientadas a contener el virus o a aislarlo, los funcionarios sanitarios y las autoridades gubernamentales están en realidad conteniendo cuerpos que son personas, aislando cuerpos que son personas. Cierro cita. De lo anterior se infiere que el recluir a la gente en sus hogares con tal de detener posibles contagios, se ejerce un dispositivo de control propio de esta era, que deja de buscar el disciplinar a la población porque ahora importa su control. En ese sentido, el COVID-19 resulta un evento más que coadyuva a la aceptación de una estrategia de visibilizar todo y que se ejerce sobre las poblaciones. Pero lo interesante es que esta situación es aceptada sin objetar por un número importante de la población. Pero no se debe de olvidar que Lacan demostró acertadamente superior es, en su forma más básica, una orden positiva para disfrutar, no un acto negativo de prohibir algo, porque si no, es una receta para el desastre. Esto lo señala Zizek. Bajo esta idea, no se alcanza a distinguir en quién recaerá ese desastre, pero parece que siempre será sobre la población con más carencias. Es pertinente entonces asociar la prohibición que ahora se identifica con no salir de casa, el socializar poco y si se hace, que sea bajo muchas restricciones, porque hay que protegerse, de lo contrario emerge lo indeseable, lo excluyente, es decir, lo abyecto. Si bien esta idea de pensar al control como un dispositivo disruptivo, cabe señalar que el éxito de contener la pandemia en los países asiáticos se debe a una estricta vigilancia impuesta sobre sus poblaciones. Al respecto dice Yun-Chul Han que dicha vigilancia es la razón del éxito sanitario en varios países del lejano oriente, contrario a lo sucedido en Europa. Se suma a ese éxito lo disciplinado de esas poblaciones y el poco interés o nula preocupación por no tener privacidad en sus vidas, y eso lleva a que la vigilancia digital sea incuestionable, amén de su postura a favor del colectivismo y en detrimento del individualismo. Lo dicho lleva a reconocer las complejas relaciones y variables con las que se ha identificado al SARS-CoV-2 en las diferentes latitudes del planeta, ya que al cierre de fronteras parece que poco ha favorecido. Para muestra está lo que ahora sucede en Europa y los Estados Unidos, que optaron por una política asociada con lo inmunológico y con la idea de enemigo, asimismo con prácticas de cerramiento de fronteras, pero sin mucho éxito. Lo señalado descubre posturas distintas a la ideología del miedo y de lo abierto impuesta en México,
Por lo tanto, se puede observar que en diferentes grupos humanos, la manera como se ha extendido la pandemia de SARS-CoV-2 y cómo se comprende responde a construcciones de realidad distintas. Esto es lo que puede explicar ciertas situaciones violentas en México que han llamado la atención del mundo, mismas que deben ser revisadas en clave de lo abyecto. Como se expuso antes, cada región del mundo parece que construyó un sentido asociado a cierta manera de comprender a la enfermedad del COVID-19, apuntalado en posturas ideológicas y que en México primero se promovió el pánico y en un segundo momento se la asoció con lo abyecto. Esta última asociación llevó no solo a evitar al otro por ser repulsivo, ya que cuando esto no fue suficiente, entonces se pasó a la agresión, repitiéndose esa violencia ejercida especialmente sobre ciertos grupos, entre ellos los trabajadores de los sistemas de salud, los reporteros y los grupos vulnerables. Aida Benton sobre esto dice: las características de la enfermedad pueden acabar estigmatizando a cualquier persona sospechosa de padecerla. Como evidencia de lo anterior, se recupera una nota que da cuenta de manifestaciones de violencia relacionadas con la pandemia. Refiere a las agresiones hacia médicos y enfermeras, situación que fue reportada y generó escándalo mundial por incomprensible, en tanto la labor de este sector buscaba el apoyo y cuidado de los enfermos. La jornada, entre otros diarios nacionales y extranjeros, reportaron que a los daños que ocasiona de manera directa el COVID-19 suma un efecto colateral que está alcanzando proporciones inquietantes. Se trata del miedo convertido en agresión que a los ojos de muchos convierte en paradójicos enemigos a quienes más esfuerzos están haciendo por combatir la enfermedad: médicos, enfermeras y personal de salud. Estos eventos no fueron unos cuantos, sucedieron en varios estados del país, entre ellos Ciudad de México, Jalisco, Veracruz, Estado de México y otros más. En la búsqueda de una explicación de esos hechos, se recupera la idea expresada antes por Hahn en relación con la emergencia de la idea de enemigo, pero que México no empata con una experiencia de confrontación bélica, porque esta idea de enemigo es consecuencia de un reconocimiento del otro que quiere dañar. Por eso, esa alteridad se observa primero bajo una mirada de precaución y que se intensifica posteriormente con la molestia, el desprecio, el asco y la exclusión, es decir, una performatividad propia de lo abyecto. En consecuencia, no solo se les rehuye a esos cuerpos, sino que se les agrede por reconocerlos sucios y portadores en su interior de un mal de que no solo me debo de apartar, sino impedir el contagio de mi persona, inclusive violentamente. Esta asociación es resultado del desplazamiento entre la idea del virus vinculado a un cuerpo y que de manera falaz se concluye que lo tienen todos los trabajadores de salud por su cercanía o no con enfermos. Así son determinados cuerpos contaminados porque se piensa que en sus entrañas se desarrolla y fluye una fuerza de muerte. Son peligrosos por contener fluidos mortales que al expulsarlos me enferman y me pueden hasta matar. De ese modo, esos cuerpos provocan reacciones de miedo, pero sobre todo de asco y desprecio. Por eso hay que alejarlos a toda costa y nunca convivir con ellos. Son los nuevos excluidos. Se infiere de lo dicho que la sensibilidad que se activa por lo abyecto provoca desprecio, asco y exclusión. Además, en ocasiones se reacciona violentamente, sobre todo sobre cuerpos que se conciben enfermos o contagiados, sea esto cierto o no. Este imaginario de sentido mantiene un estado de agresión constante que lleva a ejercerla inclusive hacia personas cercanas, aun si están disociadas del virus aquí tratado, pero que no respetan el orden, las reglas, los límites. Eso exacerba y entonces el sentir del yo lo hace desde lo abyecto. Eso no siempre es consecuencia de una reacción instintiva, sino que es por un dispositivo impuesto que desvía de comprender un evento natural hacia otro sentido. Y eso tiene responsables. Cada uno sabe quiénes son. Finalmente, es necesario hacer notar que lo peligroso de sostener un discurso constante que apueste por esta dimensión estética de lo abyecto genera estragos sociales y son muy peligrosos, sobre todo cuando se asocia con el espectáculo. Así, la pandemia del SARS-CoV-2, al presentarse como el nuevo espectáculo mediático
en un importante número de medios de comunicación masiva, debe preocupar, porque como dice Aida Benton, un nuevo virus y de que los científicos y los especialistas clínicos aún estén aprendiendo sobre él, solo aumenta el espectáculo. Cierro cita. Y cabe recordar que hay situaciones en relación con el COVID-19 que no son espectáculo y no es menor que se trate como algo abierto. Muchas gracias.